En los últimos meses, un movimiento ha sacudido al mundo, desde Madagascar hasta Perú, desde Nepal hasta Marruecos. Una misma bandera se repite, y no es nada más esa calavera con un sombrero de paja, sino jóvenes llenando las calles, exigiendo respuestas que ya no encuentran en las urnas. Una generación que creció escuchando que la democracia era el mejor sistema posible, pero que hoy en día ve cómo sus gobiernos fallan en lo más básico, que es dar seguridad, oportunidades y una vida digna. No se conocen entre sí, no hay un líder global, pero aún así estas protestas parecen hablar el mismo idioma. Es la impaciencia de la generación Z, una fuerza que está retando al poder como no veíamos desde hace décadas. Y la gran pregunta que queremos responder hoy es que si este terremoto juvenil puede en verdad cambiar algo o si chocará contra un mundo que está cada vez más cómodo con el autoritarismo. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Estamos aquí en War Diplomacy, este podcast donde grabamos desde varias esquinas del mundo, donde tratamos de entender este complejo mundo que nos rodea. Les mando un fuerte saludo a todo el mundo. Les habla Fabio Almada desde Bruselas. Tengo de vuelta el gran placer de compartir el micrófono con Santiago Barrail, amigo y compañero aquí en Bruselas. Santi, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Sí, un gustazo, ya con el invierno a full, ya acostumbrándonos a este frío que nos va a tener por varios meses, pero también muy emocionado de hablar de este tema. Justamente estuve por hacia el sureste hace un mes por varios países que, bueno, no sé si decir afectados, porque no sé si un país era afectado por protestas, que más que nada implicados, conociendo a mucha gente que participó en estos movimientos tan interesantes y tan difíciles de entender. Así que de verdad, muy emocionado por la charla de hoy. No, igualmente yo, Santi, la verdad. Te voy a preguntar muchas cosas de lo que viviste ahí en el sudeste asiático, de verdad. Pero antes de entrar en materia, hablar de los pilares que vamos a tocar hoy, quería hacer una breve, un breve agradecimiento, en verdad, de toda la promoción que hemos visto por el Spotify Wrapped de este año, ¿no? Esta campaña de la plataforma donde se habla de los logros de los artistas, de la gente que hace podcast. Y en verdad, Santi, crecimos una barbaridad este año. Eso es gracias a toda la gente que nos escucha. Y de verdad que yo todavía no me lo creo. Es que casi doblamos el número de gente que nos sigue. Ya somos 3,200 personas solamente en Spotify, más 1,000 en inglés. En las redes, en Instagram, ya somos casi 14,000 entre las dos cuentas, inglés y español. Y algo que me emociona mucho es que llegamos a 74 países distintos, ¿no? Primero que nada, un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha desde México, España, Argentina, Perú, Colombia. Y Santi, el año que viene quiero ver a Paraguay en el mapa, ¿eh? Hay que hacer campañita ahí. Y bueno, también mandar un par de saludos especiales a Lucía Berzacola, que de hecho está acá en Bruselas, Denixon, Jocelyn, Saris, a Jans, Diego, Raúl, un buen de gente, Santi, que nos escucha, nos apoya y se agradece mucho, ¿no? De verdad. Y en especial hay 359 personas que nos ponen como su podcast número 1 este año. Hay 1,000 personas que nos ponen en su número 5 y 1,700 que nos incluyen en su top 10. Es que es literalmente un proyecto, Santi, que hacemos por amor al arte sin ninguna financiación y es impresionante a dónde puede llegar uno. El apoyo de la gente vale oro. Nos hacen una idea cómo nos ayuda cuando comparten, cuando dejan una valoración en Spotify, comentan, suban historias en Instagram. De verdad eso ayuda mucho. Son gestos muy pequeños pero que hacen la diferencia. Y bueno, ya con eso, Santi, adelante. ¿Qué temas tocamos hoy? ¿Qué pilares? ¿Por dónde empezamos? Genial, bueno, entonces creo que esto también agradecer mucho a todos los seguidores, obviamente. Spotify Wrapped es una mega campaña de marketing que también nos trae mucha alegría a nosotros. Bueno, para el tema de hoy, de verdad, creo que mucha gente ya estará al tanto, estar en todas las noticias en los medios de prensa principales. Tocaremos entonces el tema de las protestas Gen Z. Y en el primer bloque situaremos un poquito este movimiento de protestas en lo que es esta crisis democrática, la falta de confianza entre las instituciones y los ciudadanos. Luego, en un segundo bloque, veremos cuáles son las características de estas protestas Gen Z, lideradas principalmente por los Gen Z, y cómo se comparan con movimientos históricos. Y para el último bloque, veremos los problemas de impacto que tienen estas protestas en cuanto a su manera de organizarse y en cuanto a su manera de incidir en la toma de decisiones de sus gobiernos. Bueno, arrancamos, Fabi, entonces, con lo que es situar este movimiento de protesta Gen Z, principalmente liderado por la generación Z, en lo que es nuestra crisis democrática, en este ambiente de falta de confianza entre las instituciones y los ciudadanos. Una crisis de confianza que de verdad es una doble avenida, va de ambos lados. Hoy lo que vemos es un sistema democrático que ya no está a la altura de las exigencias y la impaciencia de esta nueva generación. Los métodos tradicionales para participar en la política, sea votar en elecciones
unirse a un partido político, ya no están aptos para lo que piden los jóvenes hoy en día. Esto ya lo exploramos, por supuesto, en nuestro episodio anterior de principios de año sobre la fragilidad democrática, y muchos de los países donde podemos observar protestas son países que tienen récord de abstención del voto juvenil, donde la membresía de los partidos políticos está cayendo y tienen una percepción de corrupción sistemática muy alta o de falta de confianza en sus propios políticos. Pero por supuesto, esta frustración, Fabio, no nace de la nada. No, total, es que creo que esta desilusión no es solamente un capricho de esta generación en concreto, ¿no? Yo creo que es algo que viene más de la estructura de esto, estos fallos de los estados. Y es verdad, gran episodio ese que grabamos a principio de año de la erosión demográfica, como menos gente en el mundo cree en el voto, en las instituciones y están optando por lo que es el tema de la protesta o a lo mejor por irse con candidatos extremistas que les prometen cambiar completamente el status quo, pero vendiendo también a veces humo, ¿no? Y no sé, creo que esa es la clave, ¿no? Cómo esta gente joven, esta gente de nuestra generación, siente que las promesas están incumplidas, la precariedad laboral altísima, costos de vida desorbitados, muy difícil encontrar una casa asequible. Entonces yo creo que toda esta mezcla crea pues un sistema donde la política no parece la opción viable, ¿no? Y hay muchas maneras, muchas raíces de estas protestas. Por ejemplo, en Sri Lanka era más por un colapso económico, en Bangladesh era por la corrupción universitaria, en Europa lo hemos visto en varios países por el coste de vida. Entonces, en verdad, no es que haya una receta perfecta para que haya una protesta de la generación Z. De hecho, vamos a hablar en el segundo bloque exactamente cómo se hacen las protestas, pero son raíces similares, ¿no? Vemos un choque similar en estos países. También vemos cómo nuestra generación no está dispuesta a esperar hasta 2030 para ver esos cambios, ¿no? Quiere verlos ya. Y estas agendas para la siguiente década ya se nos ven muy en el largo plazo, ¿no? Y es lo que lleva también a la gente a la calle, ¿no? A buscar ese impacto inmediato. Sí, creo que ahí dijiste algo muy interesante también del voto populista, y creo que hay algo que las protestas, sobre todo las de ahora, tienen algo muy en común con el voto populista, que de verdad es una alternativa final, o sea, es un último recurso cuando los votantes o los ciudadanos ya no tienen a dónde ir. La protesta creo que no es la manera número uno para mucha gente de participar en la política, pero termina siendo la única alternativa viable. Y eso es sobre todo el caso para esta generación actual. Estuve pensando mucho de verdad cuál es la diferencia que tienen las protestas de ahora con las protestas de antes, y creo que la mejor manera de explicar esto es este lazo entre las instituciones y los ciudadanos está completamente roto. Creo que antes podíamos observar que mucha gente que lideraba protestas eventualmente pasaba a la política tradicional, se convertía en políticos o inclusive primeros ministros, o solamente se organizaban en partidos políticos que terminaban siendo actores muy importantes. O cuando surgía una protesta, había ya de entrada un partido político o una causa común que lideraba esa protesta. Ese ya no es el caso hoy en día, y también estamos viendo cómo los diferentes otros métodos de participación política están cayendo para los jóvenes. Te saco un dato interesantísimo que encontré, que en África en 2025 los adultos encima de 35 años participan más en todos los otros diferentes métodos de política, sea votar, contactar a políticos, identificarse con un partido político, que los jóvenes de menos de 35 años, salvo uno: protestar. Es el único camino, el único método político en el cual los jóvenes participan más que los adultos. Y creo que de verdad quiero enfatizar esto, Fabio: la protesta no es divertido para mucha gente. Es un ambiente peligroso, es un ambiente donde hay mucha violencia, mucha gente tiene que dejar sus trabajos, sus estudios, y más que nada es muy frustrante. No es algo que te trae satisfacción inmediata, porque es difícil ver el cambio así de fácil. Entonces, esto de verdad es una muestra de cómo todas estas alternativas tradicionales o métodos tradicionales de participar en la política son mucho más frustrantes. Definitivamente, yo creo que también trae este dilema, una pregunta clave, que es si estamos viendo más bien activismo o un síntoma de que los sistemas ya no funcionen. A mi parecer es un poco de ambas. O sea, claramente la protesta es un estilo de activismo, ¿no? Sí que hay una participación activa política, creatividad de cómo mover estos mensajes, ¿no? Una presión social. Definitivamente, pero también es un síntoma de que hay algo en el sistema que no está ayudando, que no le está yendo bien a la gente, ¿no? Y la calle termina siendo este termómetro que indica cuándo las instituciones y el Estado pues falla a la gente, ¿no? Obviamente hay miles de tipos de hacer protesta y muchas maneras de llevar a cabo un mensaje político o no a la calle, y luego ya hablaremos de qué pasa cuando no hay un mensaje político, una estructura política, y luego los mensajes se secuestran por actores con intereses, ¿no?
Pero, no sé, antes de entrar a eso, quería hablar un poco de la preocupación que cuando las protestas empiezan a ser más masivas, es una alerta para las democracias, ¿no? Porque la protesta deja de ser excepción y se empieza a convertir en el principal canal donde la gente lleva adelante su participación política. Y esto empieza a generar ese tipo de alarmas, ¿no? Si el voto ya no es percibido como algo útil, una manera de cambiar las cosas, el sistema puede venirse abajo y eso es peligroso, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que podemos un poquito una comparativa, Santi, de lugares donde las protestas de la generación Z han llevado a cabo que los gobiernos caigan, como en Sri Lanka, Nepal, Madagascar, Perú. Hay en casos donde no ha sido el caso, ha habido una represión directa, como en Turquía y en Marruecos. Y aquí yo dejo un poco una pregunta abierta y si tú igual la quieres responder adelante, pero en el caso de Madagascar, en verdad sí cayó el gobierno, pero por un golpe de Estado, ¿no? Como que toda esta presión social trae abajo la institución y el ejército se monta, ¿no? Y yo no sé si ahí estás mejor o no. No sé si esto es lo que en verdad la gente estaba pidiendo. Entonces, también creo que a veces las protestas con la simple intención de tumbar un gobierno pueden abrir una caja de Pandora que a lo mejor no están los ciudadanos buscando, ¿no? Sí, creo que es la dificultad que tienen las protestas hoy en día y creo que de verdad es tan difícil analizar una causa, o sea, solamente ya listaste un montón de posibles maneras de explicar por qué surgen protestas y eso se traslada mucho en el impacto y en la manera en la que conectan con los políticos. Creo que también eso afecta cómo los que toman las decisiones, los que arman las políticas, pueden responder a la protesta, porque ven movimientos que no tienen necesariamente una causa común. Entonces, tal vez antes tenían un poquito más manera de comunicarse con ellos y de tener alguna acción más concreta a la cual tomar, que hoy en día tal vez ya es cada vez más difícil. Perfecto, entonces Fabio, pero antes de entrar un poquito en todas estas teorías, números, estadísticas y historia un poquito de lo que es la protesta moderna, te quiero hacer una pregunta muy simple. Cuando escuchas la palabra protesta, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Tenés alguna historia personal o algo simplemente histórico a lo cual compartir con los seguidores? Mira, Santi, cuando vi esta pregunta que pusiste en nuestro documento en la preparación, me vino a la cabeza esa cuestión, ¿no? ¿Cuándo fue mi primer momento, ese despertar político como joven, ¿no? La primera protesta que me haya marcado, tal, por lo menos la que viví. Y fíjate, recuerdo 2006 en México, simplemente para situar un poco a los oyentes, en el contexto de la elección presidencial de México en 2006, AMLO, ¿no? Nuestro pasado presidente, ya fue, o sea, él fue candidato varias veces, ¿no? En 2006 pues resulta que acusaba de un presunto fraude, ¿no? Porque la diferencia entre el que ganó y él era mínima. Hubo un recuento, pero también hubo una movilización masiva en la capital, donde AMLO y pues la gente que votaba por él estaban en la calle y su lema era voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Para recontar los votos y pues ver si en verdadmente habían perdido o no, porque te digo, entre uno y el otro era mínimo la diferencia. Y fíjate, recuerdo yo de tener 8 años, ver eso en la televisión, y ese lema se nos quedó muy, muy en la cabeza. Y en esa época, en la primaria, despidieron a una de mis profesores, ¿no? Les llamamos a las mises en esta escuela. Y recuerdo estar por la primaria con colegas de mi salón diciendo, salón por salón, mis por mis, ¿no? Una directa alusión a esta campaña mediática y protesta que estábamos viendo en la televisión por AMLO. Tenía 8 años, no era tan consciente de todo lo que está pasando, pero te digo, Santi, en base a la pregunta, como que retraso un poquito mi memoria y ese es el primer ejemplo de algo que me viene a la cabeza. No sé tú si tienes algo que también te recuerda esto. Sí, creo que no muchos podemos tener el privilegio de estar tan activa, de manera activa políticamente de una edad tan temprana. La verdad que el primer caso que se me viene en la cabeza, porque fue creo el primer caso que me llegó a inspirar, fue en la primavera latinoamericana de 2019. Fue un movimiento regional que comenzó en Chile. Y creo que el caso de Chile justamente fue el que se me quedó, porque estaba en Chile yo en ese momento y tenía muchos amigos chilenos. Y recuerdo todo este movimiento juvenil en las calles, en gran parte pacífico, que logró conseguir que el gobierno en ese entonces de Sebastián Pineda logre lanzar un proceso constitucional. Pasó lo que pasó, el proceso constitucional tuvo dos diferentes instancias, ambas fallaron, y creo que eso también simboliza bastante lo que significa una protesta para mí, ¿verdad? Un movimiento con inspiración, joven, pero que también no tiene mucho impacto finalmente, o que logra tener el impacto, pero que no logra transformar el sistema del todo.
Oye, una gran historia, Santi, es interesante. Me gustó de verdad empezar este bloque con eso, ¿no? Con nuestras experiencias personales con la protesta y, pues, al final es como un poco también, qué prisma tenemos, ¿no? Lo que experimentamos de pequeños y cómo eso vemos, para dónde avanzan las cosas hoy en día como individuo. Pero a nivel de lo que es las protestas y los movimientos de las protestas que hemos visto a lo largo del mundo, obviamente podemos rastrar esto hasta la Revolución Francesa o tal. Yo creo que por puro tema de tiempo y de ser lo más recientes que se pueda, podemos empezar con las protestas en los 80s, ¿no? A finales de los 80s y cómo las cosas han movido desde entonces, Santi. Pero, ¿cuáles son una que otra que tú dirías que son clave para entender la protesta moderna contemporánea? Sí, acá podríamos hablar de un montón de cosas. La década de los 80 creo que fue muy significante para lo que es la movilización popular. Podríamos haber hablado mucho de las protestas de nuestro querido continente, sobre todo en Chile y Argentina, pero yo la verdad decidí comenzar un poquito más con las revoluciones en el bloque comunista. Creo porque esto vemos, estas revoluciones del 89, vemos como el movimiento de protestas perfecto, entre comillas. Era un movimiento regional liderado por jóvenes, progresistas, liberales y prodemocráticos, y en gran parte pacífico. Y lo más principal, Fabio, era un movimiento exitoso. La gran parte de estos movimientos encima después se transformaron en partidos políticos, como ya lo dije en el primer bloque, que eventualmente ganaron elecciones y se convirtieron en principales partidos políticos de sus respectivos países. Justamente el caso más notable es el de Víctor Orbán y de Fidesz, Víctor Orbán era un activista estudiantil y fundó el partido de Fidesz con varios otros de sus colegas como un partido estudiantil, y hoy en día es, por supuesto, el partido dominante en Hungría. También creo que trajo muchos episodios épicos y memorables, como la caída del muro de Berlín, el discurso de Ceausescu, cuando la gente rumana lo comenzó a buchear y terminó con la caída de Ceausescu, y la famosa cadena báltica, que creo que fueron 1 millón de personas en los países bálticos que se entrelazaron entre ellos para protestar contra los regímenes comunistas. Creo que estas, tal vez, Fabia, no sé, también te dejo la pregunta un poquito abierta a vos, las últimas y las únicas protestas que de verdad alteraron dramáticamente el orden mundial de manera permanente. Fue el fin de la Guerra Fría, fue la muerte de la Unión Soviética y el bloque comunista, y eventualmente el fin de la historia para Fukuyama. Pues, a nivel masivo puede que sí, o sea, sé que ahora vamos a tocar las siguientes décadas, ¿no? Los 2000 con otros movimientos más globales, más masivos, pero como dices tú, así con una repercusión directa y fuerte, difícil de que se me venga a la mente, ¿no? Y fíjate, lo que hablas de esa protesta en los países bálticos y que todo el mundo se agarró de la mano, yo pensaba que era una metáfora, pero de verdad pasó así, y muy interesante, una colega del trabajo lo habló hace un par de semanas, que su madre estuvo en esa hilera de gente, ¿no? Y sí se me hace brutal. O sea, obviamente el bloque comunista cae por muchas cosas, pero esta ansiedad social y protestas que veíamos en las exrepúblicas soviéticas, pues afectaron en verdad también por qué la cosa cayó tan repentina y a ese tiempo, ¿no? Pero no, Santi, ¿tú cómo lo ves? Algunas de los 2000, estas grandes, ¿no? Como la de Occupy Wall Street, Extension Rebellion o, bueno, movimientos antiglobalización, Black Lives Matter. ¿Tú crees que alguno de estos sí que tuvo ese impacto tan masivo y cambió las cosas? Sí, justamente creo que las protestas del 89 eventualmente nos llevaron a tener todas estas protestas un poquito más globales, estos movimientos y estas causas que creo que más que nada, si me das para responder ahora la pregunta, fueron movimientos que tuvieron mucha repercusión mediática, pero sin mucho impacto político. Estamos hablando sobre todo de, bueno, las primeras que se me vienen a la cabeza y que tenemos acá en nuestro research, eran las protestas contra la globalización en los principios de los 2000. Se usaban mucho los foros internacionales de la ONU, del G8 en ese entonces, para de verdad protestar lo que era este nuevo sistema que mucha gente no entendía, procapitalista, liberalista, y eventualmente llegamos a las protestas más de los 2010. Tenemos obviamente Occupy Wall Street, que fue una gran respuesta a la crisis económica del 2008, y eventualmente todo eso nos llevó a la Extinction Rebellion y al Black Lives Matter, que creo que son los dos movimientos globales que más tenemos en nuestra memoria, y todos estos movimientos creo que tienen algo muy en común. De verdad nos demuestra las limitaciones de un movimiento global que no se enfoca tanto en causas comunes. Creo que por eso no llegaron a tener el impacto en políticas de manera concreta como muchos esperaba o como tal vez lo merecía la movilización de la gente en las calles. En cuanto a Extinction Rebellion, creo que no tenemos hoy en día, inclusive podemos decir que hubo un retroceso en cuanto a la agenda climática. Y en cuanto a Black Lives Matter, hoy en día tenemos muchos gobiernos que son cada vez más abiertamente racistas, ¿no? Entonces, creo que de verdad eso genera
un poquito unas características muy particulares que todavía observamos en las protestas Gen Z de hoy día. Aquí empiezas a ver estas raíces de cómo se protesta hoy en día, ¿no? Y otro caso también de los 2010 de que podamos rastrar, ¿no? Más o menos cómo se organizan las protestas Z hoy en día, es la Primavera Árabe, que empieza en 2011, ¿no? Este movimiento regional en el Medio Oriente, y creo que nuestra generación lo recuerda muy bien. Todavía éramos jóvenes, pero creo que ya éramos conscientes de lo que pasaba en el mundo. Y en verdad, comenzó esto con una causa muy, muy particular, ¿no? Que al final termina encendiendo un fuego que yo creo que hoy en día en la región no se ha completamente apagado, ¿no? Y creo que aquí, Santi, en esta primavera árabe, estas protestas, la euforia inicial chocó muy repentinamente con una realidad muy compleja, ¿no? La manera en la que los regímenes de la región respondieron, ¿no? Con represión militar, contra movimientos, es impresionante, en verdad se transformó muchísimo la idea, ¿no? De es verdad que puedes hacer un cambio, pero también el gobierno puede utilizarlo para subirle un poco la presión contra la gente, ¿no? Y hay muchos analistas que hablan de un invierno árabe, ¿no? Más bien marcado por la restauración autoritaria y la desilusión de la gente. Y fíjate, al final también, por tanta protesta y tanto que se mueve la cosa, no quiero entrar mucho en detalle, pero terminaron habiendo guerras civiles en la región, en Siria, en Yemen, Libia, ¿no? Y digo, hablamos de dos casos de éxito de estas protestas, Túnez y Egipto, pero ambos países, un poco después, terminaron en autoritarismos, ¿no? Entonces también te quiero preguntar yo a ti, este legado de la primavera árabe no está, hay que tener también cautela en cómo se movilizan la protesta en la calle, porque puede ser utilizado para traer más represión en contra de la gente, ¿no? Yo creo que es también una de estas eh, lecciones aprendidas que recuperamos de esas épocas, ¿no? Sí, creo que este es 100% un futuro muy posible y muy realista para las protestas Gen Z hoy en día, sobre todo en esos casos, en esos países, lo mencionaste Fabián, en el primer bloque, que lograron tumbar a sus gobiernos, el caso de Nepal, Bangladesh, Madagascar. Creo que hoy en día los gobiernos en la región del Medio Oriente usan mucho el ejemplo de 2011 para tirar miedo a la población, para decir, cuidado con las protestas que pueden terminar en este caos, podrías convertir a un Egipto en una Siria. Y creo que eso lo podemos observar también eventualmente con muchos en los países que fueron afectados por protestas Gen Z. A mí también me gusta mucho hablar, Fabio, de otra primavera latinoamericana, que de manera muy curiosa, siempre me refería a este movimiento así, pensando que nadie más lo hacía, pero existe una página Wikipedia perdida que se llama la Primavera Latinoamericana, entonces decidí meterlo acá. Muy similar a la primavera árabe, con un movimiento regional, un poquito contagioso, que comenzó con una causa muy específica, como en el caso de primavera fue en Túnez. En el caso de la primavera latinoamericana fue en Chile con la subida de los tickets de metro, y eventualmente llegó un movimiento que afectó a Colombia, a Perú, a Ecuador, Bolivia, cada uno un poquito con sus causas específicas, también con la dinámica particular de que eran sistemas democráticos. No creo que eso también le da una diferente imagen a las protestas y también un éxito un poquito mixto, como lo mencioné en mi historia personal. Hubo un proceso constitucional en Chile. En Bolivia, la gente logró prevenir que Evo Morales robe unas elecciones en lo que fue octubre de 2019 y muchos cambios políticos importantes en Colombia. Y eventualmente creo que eso podemos relacionarlo mucho a este giro a la izquierda que tuvo nuestro continente al principio de esta década. Pero el legado de verdad creo que otra vez es muy similar al de los anteriores. Estos fueron movimientos civiles, sociales, muy organizados. Muchos todavía se sostienen en esos propios países, pero con un impacto político muy limitado. Y eso creo que también se refleja en la percepción de la gente de las protestas. Otra vez, un futuro posible para las protestas Gen Z. Pero, Fabio, para mí todo esto ya me parece un poquito de historia antigua. Entonces, ¿qué de verdad hacen estos movimientos de las protestas Gen Z hoy en día diferentes de los que podíamos observar en los últimos 30 años? Claro, Santi, es que el tiempo pre-pandemia y post-pandemia es un marcapasos, así, un marca páginas completo de nuestra historia contemporánea, ¿no? O sea, yo creo que ya partiendo de los últimos 5 o 6 años, la manera en la que la sociedad, la tecnología, las sociedades han avanzado y han cambiado las cosas, estratosférico, ¿no? Y mira, si vemos en cómo en verdad se arman las protestas de la generación Z, ya entrando en cajón al tema de hoy, yo creo que podemos centrarlo en 4 pilares principales. El primero es la estructura. Son movimientos descentralizados sin líderes claros, ¿no? El segundo es el uso de la tecnología, el uso de redes sociales. Claramente ya no es nuevo. En las primaveras
árabes y latinoamericanas empezamos a ver esa raíz, pero ahora se están organizando de una manera un poco más única, ¿no? Otros canales, estilo Discord, ¿no? Una plataforma de videojuegos, ¿no? De streaming, otros foros digitales, ¿no? Algo que creo que marca un poco diferencia, ¿no? Esos canales, un poquito más under the radar, por así decirlo, un poquito menos trending, menos comercial. El tercero, yo diría, y te pregunto a ti cómo lo ves, es el uso de la violencia, ¿no? Que parece que es central en muchas de estas protestas, ¿no? Cómo se utiliza para visibilizar, ¿no? Un poco más esto, y lo vemos un poco más de manera, ¿no? Más presente en las protestas. Quisiera yo preguntarte si ves esto como algo integral de las protestas. Y un cuarto es la ausencia de un objetivo o una causa única, ¿no? No hay partidos políticos tradicionales detrás, un programa en común, se unen más que nada por un sentimiento compartido de frustración y de urgencia, ¿no? Entonces, Santi, como que así yo podría decirte los pilares que veo de cómo se generan estas protestas, pero me queda un poco la duda sobre ese tercer pilar, el uso de la violencia, ¿no? He visto casos donde pues la protesta no viene con intención y hay veces que se terminan haciendo violentas por otras cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es parte integral de estas protestas modernas? Sí, a mí también me queda un poquito la duda. Yo solamente lo tengo de manera muy visual. Estas fotos viendo en Nepal el parlamento completamente quemado, viendo en Bangladesh al partido estudiantil que surgió después de las protestas, condenando a muerte a la antigua primera ministra. Creo que hay un uso de la violencia bastante significativo que lo hace diferente de otros movimientos que tal vez lograban mantenerse más pacíficos con la idea de, obviamente, tratar de captar a toda la población y de no tener esta imagen un poquito tan radical. También quería añadir algo en el segundo punto de la tecnología muy importante, como una anécdota del tema de Discord, que justamente los manifestantes en Nepal eligieron a su actual primer ministro a través de Discord. Un caso muy, muy particular. Pero Santi, ya pasando también a la siguiente pregunta y para ver cómo lo ves, ¿crees que se puede hablar de un movimiento global de la generación Z o es necesario analizar cada protesta en su contexto local? Porque volvemos a lo mismo, no es un movimiento centralizado, no hay un líder, solamente causas similares, ¿no? Símbolos iguales, pero no parece que es la misma protesta. Sí, capaz ese sería el quinto pilar o quinto punto de los cuatro que acaban, para sumar a los cuatro que acabas de mencionar, un poquito con un mega punto de interrogación. Y no queremos adentrarnos mucho en lo que son las conspiraciones de que existe un movimiento internacional de estos protestantes coordinándose y todo esto, pero sí que existen intercambios, sí que existen interacciones entre los diferentes movimientos nacionales y se articulan más para intercambiar técnicas y estrategias. No necesariamente se juntan para conspirar y para tratar de movilizarse al mismo tiempo. Esto es un impacto que sigue, es una movilización que sigue siendo a nivel nacional y varía mucho por contexto. Y algo muy importante que resaltar, Fabio, es que, por supuesto, estas alianzas, un poquito a través de las fronteras, tienen las mismas estructuras y características que sus movimientos nacionales. Están descentralizadas, no tienen líderes y sobre todo operan de manera bastante sigilosa, mucho en contextos autoritarios y también porque el gran problema, uno de los grandes problemas de los movimientos de protesta hoy en día es que son pintadas con esta causa o esta influencia extranjera. Muchas veces los gobiernos usan ese argumento para desacreditar a la gente que está en las calles. Y por supuesto quieren evitar esta imagen a toda costa. El mejor ejemplo para compartir es el de la Milky Alliance, que no sé si muchos de los oyentes conocerán. Fue una red que surgió un poquito durante la pandemia en Hong Kong y Tailandia, de manera otra vez muy informal y muy centralizada, para que gente de diferentes países de Asia del sureste, que comparte justamente este trago nacional, el té con leche, para intercambiar diferentes perspectivas, cada uno en su contexto autoritario. Justamente tuve la chance ahora en Bangkok, en Tailandia, estar con algunos representantes y miembros de la Minty Alliance. Esto también, Fabio, le añade un aspecto muy geopolítico que es muy interesante para Warrior. La Minty Alliance sigue activa y tiene un aspecto muy anti-China. Esa es una causa que muchos de los manifestantes comparten porque están protestando contra gobiernos autoritarios que suelen estar muy cercanos a China. Entonces, esto le añade una dinámica interesante que también, obviamente, China está involucrada en esta narrativa de que existe un movimiento regional que está tratando de desestabilizar todos los países. Entonces, esto es un poquito una pelea de narrativas y existen otros, ¿eh? No quiero entrar mucho en detalle, pero existen otros movimientos regionales de intercambio de manifestantes.
Es un punto muy interesante, Santi, ese que haces sobre ya la conexión geopolítica o slash también política internacional de estos movimientos, ¿no? Y al final es verdad que actores pues, pueden apoyar o favorecer a uno u otro para mover adelante sus agendas. Igual no es cosa de ponerse aquí conspiranoico y decir que todo está conectado, no, pero es verdad que al final se puede utilizar. Creo que tocamos eso un poquito más en detalle ahorita en nuestro siguiente bloque, pero simplemente para concluir este segundo bloques, Santi, creo que vemos este patrón global, como lo dices tú, formas de organizarse especiales, con lenguaje generacional, el uso de las redes, pero también creo que es clave, como decimos, de no dejar de analizar bien los contextos locales, los problemas económicos, de corrupción, las políticas específicas, y bueno, esta combinación de lo global y lo local que creo que hace tan poderosa a nuestra generación, ¿no? Que en verdad, Santi, yo me considero un zillennial, ¿no? Como que justo en esa frontera entre los millennials y los generación Z, porque hay cosas que todavía no me cuadran. En fin, Santi, pasemos a este tercer bloque, hablemos de los problemas, del impacto, de la sostenibilidad para que una protesta avance. Perfecto, Fabio. Entrando entonces al último bloque, creo que definimos bastante bien un poquito cómo se diferencian estos nuevos movimientos de protesta comparados a los anteriores. Y ahora pasando un poquito más a mirando para adelante, mirando al futuro, el impacto que pueden tener estas protestas. Ya observamos algunos cambios, obviamente, pero todavía queda mucho por venir y también cuál será el legado de estas protestas Gen Z. Y claro, para mí personalmente ya surge un legado común que es esta idea de que derrocar a los gobiernos es bastante fácil, pero transformar es muy difícil. Muchas de estas protestas logran derribar a sus gobiernos, pero después se quedan otra vez con las mismas barreras de antes. No saben muy bien cómo incidir en la política o cómo meterse en estas estructuras de poder. Para mí los casos que más se me quedaron un poquito, bueno, el de Madagascar, donde tumbaron al gobierno un poquito casi de un día para otro, pero los protestantes tienen todavía cero maneras de contribuir a lo que va a venir ahora. En Perú, muchas protestas en la calle, obviamente crearon el contexto para que la presidenta Dina Boluarte, eh, fuera eventualmente juzgada y eventualmente salga de su puesto como presidenta. Pero finalmente quienes tomaron acción en Perú fueron más los políticos de la Cámara Nacional, que son también muy poco populares en Perú, que tenían sus propios intereses en mente más que los de la gente. Eh, entonces, estos movimientos juveniles son muy potentes, otra vez, como los movimientos anteriores, para ser mediáticos, para destruir la legitimidad de los gobiernos para toda la población, pero muy débiles en proponer una solución alternativa, un nuevo sistema o para inclusive meterse en el sistema actual. ¿Cómo podrías definir tal vez inclusive este legado posible de la protesta de la generación Z? Gran pregunta. Mira, me viene a lo mejor a la cabeza una frase que igual leímos hace poco, ¿no? La rabia es un motor, pero no un plan. ¿Y qué pasa cuando la energía que motiva una protesta se comienza a apagar, ¿no? Y creo que ahí entra el dilema de la sostenibilidad de una protesta, ¿no? Es este desafío central de las protestas de la generación Z, ¿no? La protesta es momentánea, pero este cambio a nivel país, a nivel institucional, requiere una estructura. Y de verdad, o sea, creo que la generación Z protesta, se organiza, ¿no? Eso está muy bien, pero al final dar esos siguientes pasos no es por una incapacidad como tal, sino porque el ecosistema es muy horizontal, muy digital, muy antiburocrático y al final para construir no sé, una estructura gubernamental o de cambio, hace falta esa estructura, ¿no? Como que esos pilares, quieren o no, que es algo burocrático. Como que todo el mundo, la gente se queja del burócrata, pero al final los países están constituidos por burocracias. Y ahí también la parte de por qué las protestas son tan masivas o el mensaje se mueve tan fácil, también se convierte en dificultades de crear este cambio institucional. No tienen líderes claros, no tienen una hoja de ruta en común y sí, se coordinan muy rápido, pero también se dispersan muy rápido, ¿no? Caso de Bangladesh es un ejemplo bueno, ¿no? Una protesta universitaria muy exitosa, pero al no tener ese vehículo político propio, pues otros llenan el vacío. Y fíjate, Santi, me gustaría hablar de otro caso concreto, el caso de México, de mi país, ¿no? Porque ha sido las protestas de la generación Z mexicanas han sido objeto de acusaciones por parte del gobierno y otros actores de estar influenciadas y financiadas por actores de la oposición, de participación de bots extranjeros, perfiles con nexos mediáticos y empresariales,
que amplifican la movilización, pero también le empiezan a poner un tinte político, ¿no? Y es parte también de lo que quiero transmitir con esta intervención, que parte de la descentralización y el anonimato que hace a estas protestas fuertes también les trae un poco ¿no? Como de vulnerabilidades, donde se puede infiltrar actores con maneras, visiones políticas y agendas políticas específicas que puede llevar a cabo a provocaciones o divisiones internas del movimiento y que ya sea el gobierno en turno o cualquier tipo de actor que oposita a la protesta lo utilice como una justificación para descreditar toda la movilización. Y creo que es algo también muy interesante a tocar, ¿no? Sí, creo que esos aspectos, esas características de las protestas hoy en día tal vez siempre fue el talón de Aquiles de una protesta, ¿no? Esa manera de organizarse y de trasladar esa organización a un impacto político. Pero para mí hoy en día es está mucho más relevante y mucho más importante hablar de eso por las características que mencionaste en el segundo bloque. Y de verdad, esto se traslada mucho a la forma que puede tener una protesta en el futuro. Acá poniéndome un poquito más mi sombrero de persona que trabaja en democracia, en participación ciudadana, nosotros identificamos mucho como tres opciones que tiene una protesta para de verdad incidir en la política o para sostenerse. La primera es la de convertirse en un partido político. Creo que era la opción más popular o más vistosa, otra vez teniendo en cuenta el legado de las revoluciones del 1989. Nos quedamos inspirados por estos líderes políticos que venían de un pasado un poquito más activista. La segunda opción, Fallo, yo te diría que es convertirse en una ONG, una plataforma cívica o en un movimiento social un poquito más legal, por así decirlo. Era un plan bastante romántico para lograr seguir inspirando y movilizando a gente, más como entidades legales y organizadas, ¿no? Creo que esta es la manera de sostener la campaña, una campaña específica, con una causa específica, y le da también a la comunidad internacional la posibilidad de financiarlos y de apoyarlos formalmente. La última alternativa es seguir en las calles. Esto es otra vez una opción que fue tomada mucho por los movimientos globales tipo Occupy Wall Street, Extinction Rebellion, que es lo que mantiene presión a los que toman las decisiones. Pero otra vez, no sé si logran mucho tener una propuesta alternativa y no logran capturar mucho el poder electoral, o transformar eso en un poder político. ¿Pensás que estas opciones hoy en día están aptas para estos movimientos en 2025, teniendo en cuenta las características que mencionaste en el segundo bloque? Dependerá mucho del país y la estructura de cada lado, pero creo que hablamos también de esta contradicción generacional o contradicción de esta misma movilización, que es que para que la generación Z y estas protestas de por sí ya desconfían en las instituciones, ¿no? Pero si al final se necesita de las instituciones para lograr cambios duraderos, ¿qué camino mueves adelante, no? Creo que tienes tres avenidas distintas interesantes para cualquier tipo de movilización, pues que tenga ese consenso, esa estructura para llevar a cabo más cambio del que una pura movilización en la calle pueda, más de la que esta movilización pueda hacer. Pero te digo, creo que la metodología o la ideología detrás un poco de cómo se mueve la gente joven este último año, este movimiento que hemos visto, dificulta un poco porque quieren vías distintas a la estructura que estamos tratando de explicar, ¿no? No sé, es complicado, ¿no? Se quiere un cambio radical, pero que no pase por canales que históricamente han hecho posibles estos cambios, ¿no? Y este rechazo a la estructura dificultará mucho transformar realmente las protestas en política, ¿no? Es una manera de llevar política, pero no es la manera de construir política. Y yo creo que también podemos hacer lecciones de lo que hablamos en el segundo bloque, ¿no? De la primavera árabe, mucha movilización, transformación débil. El caso de América Latina y en Chile no estoy tan familiarizado cómo va el proceso de la nueva constitución, pero de una protesta masiva y un canal constituyente, bueno, tienes un impacto un poco parcial, pero institucional. Lento, esa es la cosa, lento. Y tú creo que estás más al tanto de las elecciones de Chile. Creo que a día de hoy no se ha llevado a cabo tampoco los cambios que la gente quería, ¿no? Y eso afecta cómo se vota en las siguientes elecciones, ¿no? Sí, creo que el gran debate es ese. El gran debate es un poquito, para terminar ya un poquito este episodio, es
si tenemos que pedir que a la gente se adapte otra vez para encajar un poquito en estas opciones institucionales y tradicionales que tenemos, o si tenemos que nosotros, o las instituciones más bien públicas, adaptarse a las nuevas dinámicas de estas protestas y ofrecer nuevas alternativas. Porque de verdad, Fabio, yo lo veo muy difícil porque esto es una tendencia que viene de hace rato y creo que va a seguir empeorando. No empeorando necesariamente, pero va a seguir presente el hecho de que estas protestas sean descentralizadas y no tengan líderes. ¿Cómo pueden convertirse en partidos políticos así? O sea, un partido político al final tiene un sistema representativo. Entonces, también invita a un movimiento sin causa a tener una causa y a establecer y a debatir posiciones políticas que tal vez son muy difíciles de hacerlas. Te ofrezco otra vez el caso de Bangladesh con este partido de la Plataforma Nacional Ciudadana, el National Citizens Platform, que era un movimiento estudiantil y que eventualmente terminó tomando posiciones bastante radicales que desencantó a mucha de la gente que estaba protestando el año pasado. Y sin una causa común y con estas estructuras informales, ¿cómo pueden convertirse en ONGs? ONGs o plataformas cívicas, como bien lo decía, tienen que tener estructuras burocráticas. Entonces, eso es algo que incomoda mucho a la gente hoy en día. También invita tal vez a la financiación, otra vez, algo que incomoda mucho a la gente, sea el financiamiento doméstico o extranjero, pensando que les puede llegar a dañar la imagen o tal vez a corromperse, como bien citaste el caso de México, corromperse con alguna otra causa. Y finalmente con este nivel de violencia y también represión por parte de los gobiernos más autocráticos, se hace difícil tener un movimiento sostenido a las calles. O sea, para la gente quedarse en las calles cada vez es menos atractivo. La gente no disfruta de estar en una protesta tal vez como lo hacía antes, que era más un festival, una fiesta. Entonces, ya creo que se hace difícil un poquito eso. Pero más que nada, Fabio, con lo que de verdad quiero terminar mi punto acá es que todo esto implica mucho sacrificio. Convertirse en un partido político, convertirse en una ONG y permanecer en las calles, te implica trabajar prácticamente de esto, dedicarle una carrera entera. Y el 90% de la gente que está en las calles, si me atrevo a tirar un número, esta gente no tiene intenciones políticas. Tiene otros trabajos, son doctores, son profesores, son mecánicos. Quieren volver a sus vidas normales y no estar en las calles protestando contra sus gobiernos. Si estas opciones entonces ya no son suficientes, estas tres opciones un poquito que estamos acá discutiendo, ¿qué caminos quedan? Ojalá tener la pregunta, Santi. Yo creo que si la tuviera, no habría, si alguien la tuviera, no habría tanta protesta en la calle. Creo que es algo para dejar un poco reflectivo para los oyentes y a ver ellos que nos comenten cómo lo ven, si ven alternativa viable, ¿no? Yo creo que no podría añadir nada, Santi, creo que lo planteas perfecto, cómo concluir hoy. Si algo pudiera a lo mejor decir que me queda en mente en base a la conversación que tuvimos y pues todo lo que está en las noticias es que en 2026 va a ser un año bien incómodo, no nada más por más elecciones y más procesos que veremos, sino por muchas controversias, ¿no? Y este malestar generacional del que estamos hablando de hoy, que al final uno ya no solamente habla de que hacen falta grandes causas para prender chispas, prender fuego, a veces simplemente algo pequeñito termina abriendo de vuelta una herida grande, ¿no? Y volviendo a hablar de México, volviendo literalmente a traer el balón a nuestro estadio local, creo que es un ejemplo de ello, ¿no? 2026 va a ser el año del mundial, un mundial en México, en Canadá, Estados Unidos, ya de por sí con tensiones geopolíticas, pero creo que también, y últimamente estaba leyendo que hay muchas desigualdades que los mundiales también reflejan, ¿no? Fue el caso de Brasil, en Rusia, en Qatar también autoritarismos, y creo que este año vamos a ver también reflejado en México un poco de esas divisiones, ¿no? Un deporte que era este pegamento social, ¿no? Ya no lo es como antes, vamos a ver un espejismo de quién puede pagar un boleto, quién puede acceder a un estadio remodelado, ¿no? Para este espectáculo global y quién se queda viendo desde fuera, ¿no? Lo vimos en Marruecos, ¿no? Como muchos se quejan de a dónde iban los fondos estatales, ¿no? A la construcción de estadios y tal para 2030 y dónde está yendo su dinero, ¿no? No a sus hospitales y a sus escuelas, sino a eso. Yo creo que vamos a ver mucho malestar, mucha ansiedad social también a raíz de este espectáculo del deporte del mundo, ¿no? Que digo, tú y yo vamos a disfrutar muchísimo, pero al final son cositas que se verán, ¿no? Y ahí la pregunta que yo también digo es, no nada más quién va a ganar el mundial, yo creo que o España o México, no sé si Paraguay, pero también que pues el partido a jugar y en disputa es este lleno de frustraciones, desigualdades, expectativas que pues nuestra generación ya no tiene paciencia, ¿no? Para esperar al siguiente partido y no sé, miedo me da, pero mínimo, Santi, si algo también podemos rescatar, que la gente se entere, que la gente se movilice y que estén activos y presentes en la decisión y toma
de decisiones políticas, ¿no? Creo que ese es por lo menos un silver lining, una lección positiva que veo de la manifestación tan activa, tan presente y pues a veces violenta, ¿no? Bueno, Fabio, entrando un poquito ya a nuestros últimos puntos, a lo que sería una conclusión de esta charla, que la verdad creo que tocamos bastante bien lo que es el fenómeno de hoy en día. Sinceramente leí muchos artículos, muchos estudios de los medios de prensa principales, de los think tank principales, y creo que a muchos les costaba explicar lo que estaba pasando ahora mismo. Yo de verdad me quedo con este tema de qué pasa con una protesta. Pensamos mucho y tal vez yo pensé mucho en mi sistema político ideal y si ese sistema tiene a gente protestando regularmente. Y si lo están haciendo, ¿cuáles son sus opciones para el futuro? Y no quiero desacreditar para nada las opciones de convertirse en un partido político o en una ONG o de quedarse en las calles. Creo que todo eso puede llegar a tener su valor, pero 100% creo que necesitamos una nueva alternativa sobre la mesa. Y si me das para decir qué tiene que ser esta alternativa, es encontrar maneras para que la gente pueda participar en la política sin organizarse. Tenemos que encontrar, sobre todo otra vez poniéndome el sombrero de persona de la sociedad civil, la manera de trabajar con gente desorganizada. Creo que esa palabra causa mucho desconfort con nosotros porque nos trae un poquito un elemento de caos, o un elemento de algo impredecible, pero para que esto sea sostenible, para que la gente salga un poquito de las calles y agarre esa energía, la pase un poquito a un proceso más formal, institucional y poder incidir en la toma de decisiones, creo que tenemos que crear espacios para que esta gente no tenga que formar parte de un partido político, no tenga que trabajar para una ONG, sino que pueda ser un ciudadano común y corriente trabajando día a día o estudiando y que pueda ir una vez a incidir en una temática que le preocupa y luego volver a su vida normal. Creo que ese es un poquito el espacio que tenemos que llegar a crear. Y si yo no lo veo, Fabio, la verdad que si no hacemos esto, creo que veo dos futuros. Uno es un ambiente cada vez más tenso en las calles. De verdad creo que este uso de la violencia y estas ideas radicales las vamos a ver cada vez más presentes. Y el segundo futuro es que nuestras sociedades, un poquito como fue la primavera árabe y en los países del Medio Oriente, se vuelvan cada vez más apáticos y a participar en protestas. A falta de impacto, otra vez, la gente tiene trabajos, vidas y también tienen miedo de su propia seguridad. Y eso va a tomar prioridad antes de comprometerse a un movimiento que para nada no promete impacto. Santi, poca cosa que añadir, creo que de verdad lo planteas perfecto. Si algo puedo añadir para ahora sí concluir al 100% es agradecerte una vez más por tu tiempo, por tu excelente análisis y bueno, también darte el crédito por las grandes ideas que orientaron este episodio, por tus experiencias también compartidas de lo que viviste en el sudeste asiático, que también es donde hemos visto muchas de esas protestas Generación Z. Y nada, dejar a los oyentes también a lo mejor la idea abierta de que vamos a tocar otro tema en el siguiente episodio con mucha también tensión social, que es todo el cambio que vemos con la inteligencia artificial y la tecnología. Y bueno, también gran parte de cómo de esta ansiedad de mucha gente en el mundo es cómo sus trabajos van a quedar reemplazados por algoritmos, ¿no? O inclusive algoritmos administrando qué tan bien o qué tan mal hacen su trabajo, ¿no? Y quitando ahí al humano en la toma de decisiones. Y son cosas que también hacen que la gente esté muy, muy preocupada de en qué dirección vamos, ¿no? Pero bueno, para eso los oyentes tendrán que esperar un poquito, Santi. Y nada, agradecer a todo el mundo por su tiempo y ya nos veremos en la siguiente edición. No, muchísimas gracias, Fabio. Un saludo a todos los oyentes. Fue una súper linda conversación y veremos qué nos depara el 2026, en qué países habrán protestas.